Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos otra vez en esta nueva semana de nuestro podcast Hablemos con acento propio. ¿Has tenido alguna vez una conversación profunda con tu hijo o hija respecto de cómo vivió emocionalmente o cómo está viviendo el proceso de migración? Aquí comienza un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Y hoy día el episodio es Hijos migrantes navegando su mundo emocional, primera parte. Como siempre, desde Miami, Viviana Pacheco, me puedes seguir en Pacheco Vivi. No, Pacheco Vivi. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó, y me puedes seguir en mi Instagram, Julieta Casó 07. Y también nos puedes seguir en el Instagram de nuestro podcast, que es Con Acento Propio. Hola, Vivi. hola, Aquí es vamos. increíble que después de tanto tiempo todavía no me sepa mi Instagram. No, es que yo creo que uno está con mil cosas a la vez. Entonces, cuando uno arranca, tú dices, me tengo que acordar de decir, me tengo que acordar de decir, pero bueno, después sale más natural. Igual ya nuestra audiencia lo sabe y nos está siguiendo, porque vamos creciendo semana a semana, vamos creciendo en los seguidores, tanto en las plataformas que nos escuchan como en nuestro Instagram. Así que a los que todavía no nos siguen, los invitamos a seguir. Y a los que nos escuchan, denle a la manito, porque a veces escuchamos el video y no nos damos cuenta de darle el like, no estamos tan acostumbrados, así que hagámoslo. Así es. Bueno, el tema de hoy, qué sensible que es. Qué sensible que es hablar del mundo emocional de los hijos. Voy a dar como una pequeña introducción. En las investigaciones que hemos estado haciendo respecto de este tema, ¿no? Descubrimos con Julieta que hay poca investigación respecto del proceso emocional de los hijos migrantes. La investigación que hay además está muy centrada en aquella migración que es más traumática, ¿no? Los niños, por ejemplo, que salen desde una guerra, los niños que cruzan el Darién, es decir, todas aquellas tipos de migraciones forzadas que son traumáticas. Pero de lo que hay súper poca investigación es respecto de cómo viven el proceso migrante, de migración y qué impacto tiene en su desarrollo en el mundo emocional de niños que no están en esas situaciones necesariamente traumáticas, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestros hijos, claro, a lo mejor no fue fácil migrar, pero no es una migración desde el trauma mismo. Y de esos niños hay poca investigación respecto de su vivencia. Sin embargo, todos los que hemos vivido esta experiencia sabemos que es una parte absolutamente sensible, determinante y que define muchas veces el proceso de migración. Cuando uno le pregunta a otra persona, bueno, ¿y cómo ha sido esto de irte de tu país? Probablemente mucha de su respuesta tiene que ver cómo esa persona ha vivido el sufrimiento o el proceso de adaptación de sus hijos, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Entonces hoy día queremos profundizar un poco eso, es un tema muy grande, por eso dijimos primera parte, y vamos a hablar hoy día fundamentalmente de algunas estrategias de poder conversar con ellos. Vamos a hablar de algunos indicadores del proceso emocional de los hijos y vamos a hablar de algunas sugerencias de cómo ayudarlos en este proceso y qué implica para los padres también entregar un soporte emocional a los hijos. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Juli? Yo creo que tenemos que arrancar, bueno, con eso que tú planteas, Vivi, pero también tomar en cuenta algo que a veces siendo madres no vemos tan claro, que los niños tienen otros tiempos para vivir las emociones, que lo viven desde distinta manera, que el futuro no es algo que ellos puedan proyectar, ellos viven más en el presente, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes o que marca la migración es que tú sabes que al llegar al nuevo país vas a estar un tiempo en una transición donde quizás vas a estar peor de donde saliste, pero porque es como el trampolín para poder estar mejor. Eso nuestros hijos, dependiendo evidentemente de la edad,
no lo van a poder entender, ¿no? Cuando tenían en su casa, por ejemplo, sus amigos, su bicicleta, tenían el colegio que conocían y tienen que enfrentarse quizás a un departamento más chico, convivir con personas que no conocían, no tienen sus cosas que le dan identidad, pueden sentir que en realidad estar mejor están peor, ¿no? Porque esa es como su forma de analizar. Entonces, tomar en cuenta que para ellos puede ser una realidad que no invita a ser optimista, ¿no? En realidad ellos sienten que está peor. Y lo otro es que los niños lo que no entienden no lo comunican. Entonces, si ellos no están entendiendo aquella cuestión de que les da miedo, por ejemplo, hablar en el colegio, comunicarse, si hablan, ni hablar si es otro, es un país con otro idioma. Ellos quizás no tienen la forma de expresarte a ti como madre qué es lo que están sintiendo. Entonces, la capacidad la podemos tener nosotros de entender en algunas conductas que hay una situación donde ellos no están pudiendo manejar este proceso de integración. Siempre hay dificultades, ¿no? Pero cuando uno dice, ¿cómo tengo que hacer para que esta integración sea lo más amable posible, ¿no? Porque por otro lado, vemos que van a un parque y pueden jugar a la era, a la escondida con otros niños, es como que se mimetizan un poco más, ¿no? Pero ojo, que por ahí hay un tema de quiero pertenecer, pero no me siento adentro, ¿no? Y uno de los aspectos claves que vamos a tocar hoy y que parece muy sencillo, pero es re complicado, es el tema de validar las emociones. Emociones que a nosotros como madres nos pueden doler un montón, porque decir, yo entiendo que la vas a pasar mal, suena contradictorio, pero tú dices, voy a hacer lo que sea posible hasta ir a hablar con ese niñito que te hace bullying en el colegio para que no la pases mal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos manejar, no? Porque si nosotros nos desesperamos, ayudamos menos a nuestros hijos, ¿no? Pero no es tan sencillo no desesperarse en algunas situaciones, ¿no? Absolutamente, digamos, cuando en general las madres o los padres, cuando vemos sufrir a un hijo, lo que queremos es que no sufra, ¿no? Y uno tiene todo ese tipo de pensamientos, incluso como religiosos, señoras, me sufrir a mí, pero que no sufran ellos, cómo hacer, yo procesar como los pajaritos, ¿no? Como yo procesar este dolor y devolvérselo ya envuelto en nuestra cognición, en nuestra creencia, ¿no? Es muy doloroso ver sufrir a los hijos. Entonces implica un doble esfuerzo que tiene que ver con manejar el sufrimiento de ellos y manejar el sufrimiento que nos significa nosotros verlos sufrir. Entonces tú me puedes decir, ¿es súper exigente? Sí. O sea, la mala noticia es que es súper exigente y no es de otra manera, ¿no? Y eso también implica validar nuestra emocionalidad como padre. No es necesariamente que uno diga he tenido mala suerte o a mí se me está haciendo muy difícil. Es muy difícil. Es parte de las dificultades de la migración. Y lo que decías tú, primero estamos considerando niños, ¿no? Como de menores de 18, pero como decía, antes, conversábamos antes de hacer el episodio, claro, los niños a veces son más grandes que 18, pero es como en esa índole, cuando no son adultos todavía. Pero cuando son chiquititos, como decías tú, no siempre están con las capacidades psíquicas de entender y expresar lo que le está pasando. ¿Sí? Eso en primera parte. Y significa estar mucho más atento a otro tipo de indicadores respecto de la vivencia emocional de la migración, que pueden ser indicadores, por ejemplo, fisiológicos. O sea, podemos estar observando en nuestros hijos conductas como, si son muy chiquititos, ¿no? Llantos intensos, ¿no? Los niños que antes parecían muy tranquilos, repentinamente se han vuelto muy buenos para llorar y cuando lloran de una manera bastante como intensa y desesperada, ¿no? Rabietas y miedos a quedarse solos. También aparecen ese tipo de conducta. Para otros niños aparece lo que se llama el embotamiento emocional, que parece que no les pasara nada, ¿no? Como Y entrar como que como en una están pausa. en una pausa, no están felices, no están tristes, no están muy enojados, están como en un embotamiento, que también es una forma de enfrentar la angustia. Porque en el fondo lo que haces es te desconectas emocionalmente. Es tan fuerte lo que estás viviendo que hay una desconexión de ese mundo, ¿no? Como que estoy en pausa. Podemos encontrar sentimientos de abandono, que se refleja, por ejemplo, en conductas constantes de los niños que te preguntan, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no estabas en la casa?
o un constante chequeo. Yo no sé si te pasaba, a los míos les pasaba eso, como, ¿estás bien, mamá? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Cualquier cosa, cambio en mi cara, en la relación con mi esposo, en una conversación, ¿está bien? ¿Pasó algo? Que tiene que ver con la sensación de vulnerabilidad, que tiene que ver con no entiendo lo que está pasando, no entiendo los códigos. Y algo que mi hija me dijo una vez, me dijo, nadie me explicó en profundidad de qué se trataba esto. Entonces, todas las señales que habían para mí eran ambiguas, porque algo pasaba, pero no tenía muy claro qué estaba pasando. Entonces empieza esta constante como estar hiperalerta, ¿no? ¿Pasó algo, mamá? ¿Estás bien, mamá? No sé si a ti te ha pasado esa pregunta recurrente. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? A mí me pasaba, yo me vine con mis hijos de 7 y 10 años, realmente chicos, y yo, como siempre digo, yo conté con el apoyo de, yo tenía familia acá, ¿no? Entonces al principio fue como un recibimiento tipo vacaciones, ¿no? Entonces los fines de semana teníamos asado, nos venían a buscar, era como de vacaciones. Cuando empezaron el colegio, yo me acuerdo que los dejé en el colegio y ya llegando media cuadra al colegio, no podía contener las ganas de llorar, pues yo decía, los voy a dejar en un lugar donde yo no sé a qué se van a enfrentar, por más que había escogido el colegio, había tenido entrevistas, y me daba como una sensación de miedo, y Sebastián se volteó y me dice, nosotros estamos bien, quédate tranquila, ¿no? Y parecía ver más como el adulto. Creo yo que a ver, los niños son tan hábiles que es verdad, no tienen herramientas quizás para transmitir una cosa, pero están atentos y hay una conexión. Es como que ellos no pueden explicar qué pasa, pero saben qué pasa. Por eso tú decías, nosotros estamos hiperatentas, ¿no? Estamos en nuestro propio proceso, en el proceso instalado y tratando de estar en el proceso de ellos. Yo no creo que, y menos nosotros vamos a dar una fórmula porque no la tenemos. Quizás con la experiencia y siendo psicólogo uno dice, hay, como dicen aquí en Argentina, hay que bajar un cambio y dejar un Mm, poco que la cosa transcurra, ¿no? Pero es fácil decirlo cuando pasaste ya de esa etapa, ¿no? Pero en el momento en que estás, es tal vez confiar en tus hijos, ¿no? En que tienen el niño tiene menos prejuicios, entonces a veces se puede mimetizar más con el grupo, pero tiene también menos capacidad de entender que hay una obligación de alguna manera de integrarse, ¿no? Entonces, por eso creo que la referencia materna es, si ella no está bien, todo esto se puede ir por la borda. Entonces, la claro. preocupación es, tú estás bien, está todo bien. Yo agregaría lo que tú dijiste, además que hay un tema de que como que se aíslan, ¿no? Hoy es cierto, dependiendo de la edad, los adolescentes, por ejemplo, mucho con el celular y todo, pero tienes que tener en cuenta la personalidad de tu hijo y decir, ¿será que está más aislado que de costumbre? Que antes, claro. Exactamente, porque, digamos, también depende de la personalidad. Es decir, la integración no quiere decir que al día siguiente te van a invitar todos los niñitos del colegio a una bienvenida en casa de uno, ¿no? Pero creo que hay muchos aspectos que puedes tomar en cuenta. Eh, Sí. Mira, por ejemplo, yo creo que, a ver, matizando, ¿no? Porque los niños, efectivamente, como decías tú, son más plásticos, entonces se adaptan rápidamente. eh, Sin embargo, que conversábamos también antes, es importante entender que pese a esa plasticidad es difícil para ellos también, ¿no? Porque uno puede entender, si uno dice, va al colegio, claro, la primera vez que uno los deja en el colegio para mí también fue horrible, además como era en inglés, era como los mando al infierno solos, ¿no? Y van a tener que saber batírselas en un contexto muy distinto, además muy distinto culturalmente. No solo es un idioma distinto, sino que es culturalmente distinto. Eh, pero más allá de confiar de que podían hacerlo, hay que tener un nivel de presencia súper relevante, ¿no? Primero, estar observando que hay cambios fisiológicos. Por ejemplo, aumentan en muchos niños las náuseas para ir al colegio, me duele la cabeza, mamá, me duele el estómago. Y muchas madres y padres dicen, pero si no estás enfermo, ¿por qué ahora anda vomitando todo el día? O come mucho o no come nada. Eso es porque son manifestaciones de que están Ansiedad. ansiosos, de que están angustiados. O sea, a todos nos pasa que cuando nosotros estamos nerviosos decimos, "O me pongo a comer como loca o se me quita el apetito", digamos. Entonces, a ellos les pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos en situaciones así, y yo entiendo que uno se desespera, empieza como a presionar
por la conducta. ¿Para dónde voy? Como decir, pero tienes que comer, o no comas tanto, o qué tantas náuseas, si ya vas al colegio. No sé, como un cambio menos. Es más bien un signo antes que una conducta en sí mismo. Entonces, ok, no tiene hambre. ¿Qué está pasando? Validar que no tenga hambre. No tienes hambre. ¿Por qué no quieres comer? ¿Hay algo que te da miedo? ¿Hay algo que te pone nervioso? ¿Qué es eso que te pone nervioso? ¿No? No es solo que no quieras comer porque es mañoso, porque no se acostumbra a los sabores del país nuevo. Probablemente tiene más bien que ver con una expresión de un estado angustioso. Que otras conductas desconciertan a los padres y uno se pone como pesado. Ya no quieren dormir solos. ¿Mamá, puedo dormir contigo? No, es mucho más frecuente que te empiecen a pedir dormir juntos. Y dices, ya, pesado, pero si antes dormías cuando vivíamos en Paraguay, cuando vivíamos yo qué sé, en México, nunca hacías esto. Claro, porque él nació en México y era su lugar conocido. Esto es un lugar absolutamente desconocido, ¿no? Entonces, como que incluso los monstruos infantiles son mucho más reales que los que había en México, ¿no? Uno le decía, mira, miremos debajo de la cama y no hay nada. Pero acá los monstruos puede ser un compañero que le hace bullying en el colegio, puede ser un profesor al que le tiene miedo, puede ser miedo a perderse. Nosotros mismos hemos dicho, oye, sabes que yo tomaba el colectivo, decías tú, y no sabía para dónde iba. Bueno, puede ser miedo a perderse. Entonces, sus monstruos, de alguna manera, toman vida. Ojo con eso. Entonces, un niño migrante chiquitito es bien probable que esté más asustadizo, por ejemplo. ¿No? Porque su Porque fantasía. claro, porque para los niños todo lo que no es desconocido, todo lo que es desconocido se puede convertir en un monstruo. Es una manera de aquello que no conozco le doy una figura y entonces hago un monstruo, ¿no? La típica escena del monstruo del closet, es decir, la imagen de que ahí hay oscuridad y no sé qué hay detrás de la oscuridad y me da miedo porque hay un monstruo, es la explicación que hay. Hay otra cosa ahí con lo que tú decías, Vivi, que hay que tomar en cuenta porque a veces los padres tienen tanta presión que no se dan cuenta de sacar este tiempo para preguntarle, ¿no? Y hay que tener cuidado, pues en ningún momento la intención es fui mal padre o eres mal padre, pues no estás haciendo eso, ¿no? Es quizás tomar en cuenta que es algo que te puede tomar un poquito de tiempo y quizás puede cambiar una realidad, ¿no? Porque también puede pasar, y yo lo he visto, de que tú arrancas un trabajo nuevo donde tienes que hacer buena letra y se te enferma el muchachito todo el tiempo y tienes que estar pidiendo permiso y tú dices, ya va, o es el trabajo o es el niño, no puedo hacer a veces las dos cosas, ¿no? Y eso es una cosa que pasa mucho con las mujeres migrantes, que dice, necesito que estés bien, y yo he escuchado comentarios de, no te puedes enfermar tanto porque no puedo faltar y no tengo con quién dejarte, porque cada vez que falto puede pasar, digamos, me trae un problema, ¿no? Entonces empieza a ser como un juego que se empieza a hacer en equipo con tus hijos, que a veces le toca a esos niños crecer muy rápido porque tienen que asumir unas responsabilidades para los cuales no sabemos si están preparados y hubiese sido impensable para ti en tu país de origen porque hubieses tenido no solo las redes, quizás hay que ver, ¿no? La realidad, pero bueno, uno puede plantearse decir, yo tenía esto más o menos controlado. Entonces, tienes niños que están acostumbrados a moverse en auto y se tienen que empezar a mover en colectivo y solo, porque el horario laboral de la mamá no le da para buscarse. Y ahí lo que después vemos es que sufren los dos de distintos lugares. Tú ves, yo lo viví con mis hijos y vivíamos muy cerca del colegio. Y yo estaba pegada al teléfono porque tenía que confiar en ellos que iban a caminarse las 4 cuadras, pero había que cruzar una avenida. Y para mí era ese momento en que sonaba el timbre de salida del colegio. Hasta que ellos llegaran, mi concentración era, voy a estar esperando que ellos lleguen. Una vez que escuchaba, no pasaba nada, ¿no? Y hay gente que tiene que tomar colectivo, tren, es decir, hay la idea es acompañar a estas madres y a estos niños de que hay una realidad que nos supera. No es que lo estemos haciendo bien o mal, sino entender decir, esto era demasiado para ese momento, porque no es una realidad única de cría, es cría, adáptate, consigue trabajo, acostúmbrate, es decir, cómo lo manejamos, porque, y sería interesante escuchar a las mujeres que nos siguen, cómo lo vivieron ellos, porque también tú dices, si es muy bebito, el bebito está a cargo tuyo, entonces lo vas moldeando, pero si tiene un grado de independencia,
que lo podemos pensar a partir de los 6, 7 años, y ese niño va a decidir cómo se quiere integrar, de alguna manera. Entonces, ¿cómo juegas con eso, no? Sí, es interesante el punto que pones respecto de cómo uno a cierta edad como acelera el desarrollo o la necesidad de madurez de los hijos, ¿no? Y yo creo que en algún punto del proceso hay que aceptar lo que sí, que es así, como la aceptación radical, sí, hay que acelerarlo un poco, eh, probablemente lo voy a forzar un poco más de lo que lo hubiese hecho en mi país de origen. A la larga uno puede decir, mira, fue bueno porque desarrolló un montón de capacidades psíquicas para enfrentar situaciones nuevas o en situaciones difíciles y pueda reconocer los recursos que tiene o los que no tiene, ¿no? Y pueda como manejar eso también, de cómo aumentar su autoconocimiento. Pero claro, de buenas a primeras decir, ¿sabes qué? Cuando los hijos migran, la mayor parte del tiempo se acelera la necesidad de maduración. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta cuando uno comienza un proceso de migración. Ahora, dicho eso, yo creo que, y aquí viene como el trabajo extra, ¿no? No solo tiene que ver con la aceptación de que no es fácil, eso por un lado, porque el aceptar que no es fácil migrar implica validar entonces lo que le está pasando a tu hijo, de que no es que aparte de todo lo que me es difícil, ahora este chiquillo se pone pesado. No, 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 no. No es mala Exactamente. suerte, ¿no? Es como, dado todo lo que pasa, a él le pasa lo mismo. No es que mala suerte, mira, se me puso jodido. Pues nunca había tenido problema de pataleta y ahora Criado, mira, no puede ser. ahora es Encima migra, malcriado. ahora es malcriado. Claro, ¿no? Que Imagínate. quiere llamar la atención, que no sé qué. No, 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 no. O sea, el primer paso es aceptar que es difícil y que va a haber cambios. Entonces, y que esos cambios que van a ser manifestación a través de la mayoría de las veces fisiológica, psicológica o incluso como de rendimiento en el colegio. Cuando uno tiene mayores niveles de estrés, el rendimiento en el trabajo o en los colegios disminuye radicalmente. Bueno, porque compiten tus neurotransmisores, ¿no? Eh, entonces, el estrés, acuérdense que provoca conductas de huida. Y cuando tú provocas conductas de huida, tienes foco y quieres salir arrancando o te quedas paralizado. O sea, nada que ver con lo que uno necesita en el colegio, que es concentración pero apertura e incorporación de cosas nuevas, ¿no? Eso significa confiar. O sea, es todo lo opuesto a lo que uno necesita para aprender. Entonces, ojo, cuando uno está muy estresado, evidentemente la capacidad o la disponibilidad para aprender disminuye. Eso para que lo tengamos consciente los papás, que eso también aparece en los colegios, te empiezan a llamar, oye, sé que fulanito no lee o no se concentra bien en matemática. Bueno, también es parte de eso y hay un riesgo de que lo sobrediagnostiquen. Tiene un problema de aprendizaje o tiene un trastorno de personalidad. No, no tiene ni un problema de aprendizaje ni un trastorno de personalidad. Y o sí, pero también hay una alternativa de que esté sufriendo los embates de un proceso difícil y esté suficientemente estresado o estresada que le impida tener una disposición al aprendizaje. Hay que también tomarlo en cuenta eso. Bueno, dicho eso, que es difícil aceptarlo, pero hay que tener conciencia de eso. El rol de los padres es actuar como segunda piel. Lo que les pasa a los hijos a la migración, yo lo he vivido, es que tú, claro, uno de adulto dice, ampliamos el mundo, pero como decías tú, los niños cuando son chiquititos no tienen capacidad de proyección. Entonces lo que tú le haces a un niño chico es que tú le desintegras el mundo. Lo dejaste sin mundo, no le estás prometiendo otro, lo dejaste sin el mundo que tenía antes. Y ese mundo que tenías antes sigue avanzando, pero sin él. Y también se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, Y la en el que está no le constancia, gusta. Y en el que está no le gusta porque no no lo lo entiendo, entiende. no me gusta, es agresivo, me tratan mal, anda a saber, ¿no? Y entonces, la sensación de desintegración del mundo es difícil de procesar. ¿Qué se requiere ahí? Ser la segunda piel. Es ser padres presentes, más cariñosos, más comprensivos, saber escuchar, y ahí tenemos que tragarla nomás. Es como saber escuchar que tiene pena, saber escuchar que no le va bien en el colegio, saber escuchar que no lo entienden a él o a ella. Mamá, no tengo amigos, no me entienden cuando yo hago un chiste, no entienden mis bromas, no entienden las cosas que me gustan a mí, no me invitan a los cumpleaños. O sea, todas esas cosas les pasan a estos niños y empiezan a sufrir cierta suerte de aislamiento. No siempre es bullying, ¿ah? Ojo, no siempre es que haya alguien activamente haciéndole daño, sino que simplemente a veces la brecha cultural es tan grande que
no te invitan porque no estás ni en sus mapas Y de porque los otros, amistades, digamos. claro, y porque los otros también son niños y no entienden esto, es decir, no entienden por qué él no hace estas cosas o no entienden por qué él no se comporta de determinada manera. Es decir, entran en un mundo donde muchos dicen no ven la diferencia, pero no la ven como este es diferente, sino no entiendo por qué no sabe de fútbol, por ejemplo, si bebé, no entiendo por qué no sabe tanto de fútbol, ¿no? Entonces, para los otros niños, integrarlo también a veces es difícil, ¿no? Porque, bueno, llegó y no sabemos, no estamos tan preparados para la diversidad a lo cotidiano. Podemos hablar de diversidad y todo, pero cuando tenemos a alguien que es muy distinto a nosotros al lado, no siempre estamos tan preparados, aunque quisiéramos. Decimos, ajá, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo ayudo yo a este niño, no? Porque de nuevo, no es que le pase algo malo, lo que tú decías, es que es un proceso retador, es un proceso donde tienes todas tus alarmas puestas, los mismos niños, porque yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasa como cuando los veo caminando, yo siento que ellos si van seguros caminan distinto a cuando caminan con miedo. Y a mí qué me pasa, que ellos viajan a solos en avión a ver a su papá, yo veo la manera como ellos caminan cuando se están yendo y es otra, por ahí me lo imagino yo, pero es otra manera de caminar, es como diciendo, vamos, vamos, y yo pienso, vamos. Paso a paso. Claro, claro, y los Mm, niños chiquitos lo viven también de esa manera. Es un reto, yo creo que es un reto sumamente complejo que cuando lo pasas, sí, y sí. sería lindo que contemos aquí cada uno alguna de esas experiencias que tú viviste y tú dices, wow, qué sabios son los chamos, qué sabios son los niños, Sí. porque te dan una lección que tú dices, yo esto No no lo lo había había pasado. visto. Yo lo he pensado 1000 veces. Yo he visto eso en mis hijos y yo digo: "Esto yo no lo habría superado". O sea, no sé si lo hubiera hecho. Ya, como te cuento, cuando teníamos pena, por ejemplo, y validamos que tenía pena, mi hija o mi hijo, teníamos pena. No, es que echo de menos mi casa, no sé qué, me siento solo, lo que sea. Veíamos una película chilena, yo creo que lo comenté, que es mala, súper mala, pero es muy emocional, muy emotiva, que se llama Mi amigo Alexis, que es una película que es de Alexis Sánchez, que es un futbolista chileno, que va como a visitar a un niñito en una casa en una población y se hacen amigos y todo. Y es una película tan chilena, que cuando teníamos pena es como que yo le decía a mis hijos, veamos mi amigo Alexis, ya, y veíamos mi amigo Alexis y era como, oh, un espacio calientito, que no significaba que al verla quedáramos felices, ¿ah? Ojo, no es que se nos pasara la pena, pero era un espacio calientito para vivir la pena. Entonces, por ejemplo, me pasaba eso. Ahora, lo que dices tú, cuando uno ya los hijos crecen y los supera, yo no sé. Mi hijo es grande, está en la universidad y todavía yo observo brechas culturales. Claro, él las entiende también, ¿no? Él está así como digo yo en el Midwest, o sea, no puede ser más gringo, una vez como la gringuez misma. Y, y él es súper chileno, igual que nosotros, entonces igual se nota que es migrante. Entonces todavía tiene el cuento de, hoy no me entienden los chistes, ¿no? Pero ya como que se lo toma con más liviandad, pero sigue experimentando el ser el distinto. Eso todavía no es un tema de conversación. Pero volviendo a eso, y como para ir dando algunos tips, yo creo que cosas que los padres migrantes deberíamos hacer y a veces no lo hacemos porque pensamos que es perjudicial, pero a la larga es mejor. Es tener conversaciones con los hijos a los niveles que tengan. Es decir, contarles de qué se trata lo que estás pasando, contarles de qué se trata el futuro que se está construyendo, contarles que no va a ser fácil, contarles que va a haber cosas súper buenas, como prepararlos para el éxito, pero también prepararlos para el fracaso, contarles que va a haber cosas que van a ser difíciles, que son distintas, contarles que hay días que la mamá va a tener mala cara. Y no significa que se vaya a desmoronar todo, sino que va a tener un mal día. A veces uno va a estar cansado, a veces me va a dar pena, pero voy a estar ahí para ti siempre, ¿no? Como la constancia de la presencia es súper importante. Dar seguridad de que aunque uno tenga baches, no significa que se acaba el mundo. Exactamente. Vamos a poder seguir adelante. Es que eso es importante, esa seguridad. Y tener esas conversaciones. Fíjate que yo, a propósito de este episodio, le hice una entrevista en profundidad a mi hija. Le dije, ¿sabes qué? Esto va a ser una entrevista como psicológica.
dijimos, una entrevista en profundidad, me vas a hablar de la migración tuya con los ojos de niña. ¿Cómo viviste la migración hace 8 años atrás? Con tus ojos, ¿qué fue lo que viste? Y fue un ejercicio muy bonito porque conversamos cosas que yo no tenía idea de cómo los había visto ella. Yo no me habría enterado jamás si no le hubiese hecho esa pregunta, ya más grande y sin la carga emocional de habérselo dicho al inicio. Pero una de las cosas que aprendí, que me dijo ella, fue: mamá, ustedes nunca nos contaron de qué se trataba esto, como de verdad. Entonces, siempre ellos se imaginaron cosas, llenaban su espacio, ¿no? Tal vez no podemos volver. Tal vez esto es solo por un par de años y después vamos a volver otra vez. O me tengo que acostumbrar para siempre, ¿no? Nunca nos contaron todo lo que significaba esto. Entonces siempre quedó un espacio de duda, ¿no? Entonces ella me recomendaba que a los niños en su nivel se les contara qué es lo que vamos a vivir, cómo lo vamos a vivir, ¿te fijas? Claro, yo no lo hice y lo tomamos como decisión para no angustiarlo y finalmente fue peor porque les faltaba información. Y la constante pregunta de ¿cómo está mi mamá? Como me faltaba información, decía ella, como que trataba de buscarle las caras, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Está todo mal? Y esa conversación que yo te decía anteriormente, de decir, mira, a veces voy a tener mala cara, pero no pasa nada, porque todos tenemos malos días, también es súper relevante para ellos, como abrir el corazón, eh, pero Yo siempre en creo, un espacio amoroso. yo creo que es mostrar la vulnerabilidad. A mí me pasó y el consejo, digamos, lo que yo creo que la lección que me dio a mí mi hijo fue: ¿tú crees que yo no me doy cuenta las veces que lloras? Podrás decir que tienes alergia o cualquier cosa. Yo sé que estás llorando y yo sé, tú crees que no me doy cuenta. O sea, que él se da cuenta de un montón de cosas y yo hacía un esfuerzo sobrehumano para taparla, ¿no? Encima de que lloraba porque sentía que estaba desesperada por ciertas cosas, era tapar un poco lo que yo estaba sintiendo. Y creo que hay que ser transparente en alguna medida, ¿no? Decirle, no le estoy pasando bien, me está costando esto y poder contarles, porque ellos así se sienten más tranquilos. Dicen, estoy entendiendo por qué está pasando esto. Y otra cosa es que puedes ir haciendo algunos códigos que te hagan sentir que no estás solo y que hay un sentimiento en común. ¿Qué hacemos nosotros? Los tres, Sebastián, Rodrigo y yo, vamos por la calle y vamos descifrando, decir, ese es venezolano, por ejemplo. ¿Por qué? Por la manera de caminar, ¿no? Y entonces hay como un código que decimos, es de los nuestros. Y los tres nos miramos que es de los nuestros. Entonces buscamos acercarnos, lo escuchamos hablando, es como una manera de decir, hay algo que nos va uniendo. Y yo sí creo que la migración quizás por obligación te une más, porque Sí, el sí. grupo se hace más chiquito, entonces hacen mejor equipo, compartes más. Yo creo que si hubiésemos estado en Venezuela, quizás yo sentía que están más tranquilos y se criaban, no digo más solo de que uno no estuviese ahí, pero ahora compartes más, sales a conocer la ciudad juntos y tienes una relación que yo hoy valoro, que le agradezco a la migración, pero creo que hay que sumarlos a ellos como protagonistas del proyecto migratorio y no como acompañantes, porque no son acompañantes, son protagonistas porque ellos viven un proceso y nos enseñan a nosotros cómo integrarnos, ¿no? Cómo conocer un país, porque ellos, si son niños, entran al colegio, tenemos que empezar a leer historia del colegio, a hacer tareas, hay un montón de cosas, pero porque lo hacen desde la ingenuidad sana del niño de tengo que hacer esto mío. Así que si queremos cerrar el episodio, creo que es un episodio además, uno recuerda y le provoca además llorar, pero dice lo que pasamos. Es que las madres que nos están escuchando nos compartan en nuestras plataformas, en nuestro Instagram. Algo puede ser por mensaje privado, que después nosotros cambiamos el nombre, pero poder ir haciendo comunidad y que nos escuchemos todas, no que nos escuchen nada más nosotras, de qué fue aquello que más le costó y cuál fue esa lección de vida que tú dices, me sentí tan orgullosa de mi hijo porque mira lo que me dijo. Porque hay que tejer esta historia con lo difícil y con lo positivo. No nos podemos quedar nada más en aquello difícil porque si no,
vamos a incentivar la no migración y hay que migrar si lo sientes que es tu proyecto, pero hay que tejer, digamos, desde estas dos agujas. Así que, bueno, esperamos esos comentarios, Vivi, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Como siempre, síganos en nuestras cuentas de Instagram, en nuestro canal de YouTube, por supuesto en Spotify. Y nada, agradecerles cada día su participación y que cada día somos más. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, Vivi. Chao a todos. Chao. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gusta este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.